Está en nuestros estudios Alexandro Sacco, él es el coordinador de Foro Salud y con él vamos a conversar esta noche sobre el problema que tiene el sector salud en nuestro país. Ha habido una serie de discusiones a lo largo de la semana en torno a los aportes a salud, pero vamos a hablar con él de eso y de la real situación en la que está la salud en nuestro país. ¿Qué está pasando con la salud pública? ¿Qué está pasando con la salud privada? Se dice que la salud pública es muy lenta, es muy mala y que la salud privada es muy cara. Vamos a ver y vamos a conversar con un especialista sobre cuál es la real situación y qué es lo que ha pasado esta semana. Gracias, Alexandro, por estar aquí en el estudio. ¿Qué tal? Buenas noches y mucho gusto estar aquí en RBC, donde he estado bastante tiempo también. Así es. Cuéntanos, en primer lugar, Alexandro, ¿cuál es el principal problema que se ha suscitado en esta semana? A ver, los sistemas de salud para funcionar necesitan estar financiados. Se financian básicamente de dos formas, a través de los impuestos, que todos pagamos de forma general, y a través de las contribuciones emanadas de la relación laboral. En algunos países todo es contribución o todo es impuestos. En nuestro país tenemos un sistema mixto. Una parte va por los impuestos a través del SIS, Ministerio de Salud, y otra parte por las contribuciones a salud. Bueno, hace 5 años se dio una ley, 5 o 6 años, que exoneraba el aporte a las gratificaciones de julio y de diciembre. Eso se dio en un contexto de crisis internacional, la crisis financiera, etcétera, el año 2009. Para que las empresas no paguen esto en esos meses, para hacerlas más ligeras, digamos. Para darle a la persona en efectivo un porcentaje de unos, en el caso de salud, 200 soles en promedio. Para que el trabajador no se viese afectado en momentos en donde recibe su gratis. Exacto, entonces, pero claro, se optó por el camino de darle una plata que ya existía y no por el camino de aumentar el sueldo. O sea, también ahí hay otro asunto. No sé, se le está dando una plata que ya existe, que ya produce, no es un aumento de sueldo. Pero eso se hizo en un contexto de crisis. Esa ley se prorrogó 2 veces. Y la discusión este año era si es que ya esa ley se dejaba sin efecto, se quedaba un añito más o se quedaba para siempre. El Congreso de la República optó en una medida desde nuestro punto de vista populista, estamos a poco tiempo de elecciones, y todos los congresistas por unanimidad votaron a favor de una ley que da este dinero, un poco de dinero más a los trabajadores, ¿no? Para que el trabajador se lo quede y ya no vaya a salud. ¿Correcto? El trabajador va a seguir yendo de salud porque el trabajador aporta dinero, el dinero, claro, el dinero se queda en el trabajador, pero ¿cuánto es la cantidad de dinero? La cantidad de dinero de un trabajador formal en el país en promedio gana más o menos 1.000 soles, 1.100 soles. Ese es el promedio del trabajador formal en el país. El 9% de 1.000 soles es 90 soles. 90 soles en diciembre, 90 soles en julio. Digamos 100, 200. Esos 200 soles los va a tener el trabajador en su bolsillo. En su bolsillo. Ya, esos 200 soles pueden servir para muchas cosas. Se pueden gastar en una salida a comer, se pueden gastar en una casaca, se pueden gastar en un celular. Pero esos 200 soles en un fondo común que llega pues a 8.000, 9.000, 10.000 millones de soles, es un montón de plata, que frente a una necesidad de salud como un cáncer, como una diálisis, como una enfermedad rara, como un tratamiento, etcétera, no te va a costar. Ahora, preguntas, Alexandro. El trabajador no puede decir, salud me atiende no mal, me atiende muy mal. Cuando yo pido una cita para que me vean, me la dan para dentro de 4 o 5 meses. Y encima me piden ahora que les dé esta suma cuando el servicio no va a mejorar en el corto plazo. Es un poco, digamos, ponerse por un instante en los zapatos del trabajador. Claro, y creo que todos los asegurados, eso es cierto. O sea, salud tiene problemas graves de gestión, de trato, de burocratización, de tramitología, eso es verdad. Y además tiene un problema muy serio que es que salud atiende entre el 40 o 45% de los asegurados que van a buscar atención. O sea, de todas las personas que necesitan una atención en salud solo puede absorber al 40-45% de su demanda. Eso quiere decir que a salud le falta por lo menos más del doble del presupuesto que tiene, porque si no puede atender es porque no tiene médicos, infraestructura, etcétera. En tu opinión, ¿esta norma que ha dado el Congreso es muy mala porque afecta el futuro, la viabilidad de salud, correcto? Sí, es populista, se privilegia el consumo en lugar de la previsión, como es en todas partes del mundo. Tenemos que tener un ahorro para la salud como para las pensiones, ahora, porque no salen del aire. Alexandro, analicemos el tema más en contexto. Un asunto es esta norma del Congreso que en tu opinión es muy mala, pero hablemos del sector salud. Yo empecé diciendo que la salud pública en el Perú, ¿no?,
tanto la de Salud como la del Ministerio de Salud, no está funcionando muy bien porque efectivamente hay una demanda insatisfecha, el trato no es el mejor. Y de otro lado, en el sector privado hay un montón de clínicas nuevas que atienden a un grupo más reducido, o ya no tan reducido, pero que es costoso, ¿no? En el Perú además hay un tema de titularidad o de propiedad de las clínicas, ¿no? En el sector privado, que no ocurre en otros países. Cuéntanos cuál es tu punto de vista. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Primero del sector público. A ver. Hay una medición internacional que es el per cápita, el monto per cápita anual por persona que dedica un país a salud, a su sistema de salud. Este monto en salud en el país es más o menos $200 por persona. En el CIS, los que están asegurados al CIS, es más o menos $80, $90. Hay una diferencia ahí que subsanar. Pero, ¿cuánto es el promedio de un sistema latinoamericano que funciona bien? Comparando, digamos, internacionalmente con otro país, tipo Chile, tipo Bolivia. En Latinoamérica se utiliza el ejemplo de Costa Rica. Okay. Porque Costa Rica es un sistema que funciona, quizá el que funciona mejor en toda Latinoamérica. Okay. ¿Cuánto es el per cápita del ciudadano en Costa Rica? En salud es 200, $1.000. O sea, estamos hablando de 5 veces más. Y en Costa Rica es un sistema público. Todo es público. O sea, también hay sistemas privados, siempre hay sistemas privados. El único país donde no hay sistema privado es Cuba o quizá Corea del Norte, pero más allá de eso no hay. Hasta en Cuba hay un poquito de medicina privada, ¿no? Pero en Europa, digamos, el NHS en el Reino Unido es público y es muy bueno. En Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Israel, en Irlanda. Podemos mencionar todos los países del mundo. Pero en el Perú se ha optado por un sistema mixto, público y privado. Siempre hay en todos estos países como Inglaterra, que cubren a toda la población, sí hay un sistema privado. O sea, el truco es que la responsabilidad pública en salud es para todos los habitantes. Además de ello, si una persona quiere su seguro privado, tiene el derecho a hacerlo, no hay ningún problema, pero no se le puede quitar el derecho de ir al sistema público. Entonces estamos hablando de $1.000 en promedio para un sistema que funcione más o menos bien. Y en el caso de los países ya, digamos, como los que hemos mencionado, estamos hablando de $5.000 en promedio. Entonces, nuestra brecha financiera es gigante, pero no solo la brecha financiera de la atención, sino de infraestructura. A salud le faltan 14.000 camas, 14.000 camas. 5.000 médicos. Y el tema de las medicinas, Alexandro, hay un tema también con el uso de genéricos o de medicina bioequivalente. Claro, porque, digamos, hay gente que no accede a la medicina porque la de marca es muy cara, ¿no? Y la genérica no sirve o no le sirve. Ahí hay un asunto que está en discusión justamente porque las grandes transnacionales han presentado demandas en el Poder Judicial y en Indecopi por algunos vacíos legales que todavía no se han resuelto, entonces nos están obligando a comprar medicamentos a un precio monopólico. Hay casos como el del VIH, leucemia, etcétera, cuando en países vecinos se compra, por ejemplo, en el caso del VIH, hay un medicamento que se aplica aquí que se llama Tazanavir, aquí cuesta 30 soles la unidad por día. En Bolivia cuesta 3, en Ecuador 4, en Argentina 5, 6, 7. Y las redes también de farmacias privadas que abastecen, digamos, a los privados, claro, que también tienen precios que a veces no son muy competitivos. O sea, ha habido experimentos en el Callao, recuerdo, de unas medicinas del pueblo o cosas así. ¿Cuál es tu punto de vista sobre las medicinas? Claro, en el tema de las... Perú es uno de los países que más farmacias comerciales tiene y además mayor publicidad en la televisión. Si tú prendes la televisión, quien tiene mayor publicidad son las farmacéuticas, las cadenas y la comida chatarra. ¿Y por qué? La gente anda tan adolorida, lo que pasa es que se ha convertido... con una salud tan débil que necesita medicina. Nos han hecho creer, ¿no?, que las medicinas son casi como algo de libre uso. Entonces tú entras a una farmacia y una farmacia vende medicamentos, pero vende una serie de cuestiones más. Parece un mercado chino, una farmacia. O sea, claro, ves de vende todo. Hasta Red Bull. Exacto. O sea, es una cosa de locos. Y estas grandes cadenas básicamente son 2 o 3 corporaciones que tienen ramificaciones y que tienen diferentes nombres, ¿no? Entonces, el tema de los medicamentos tiene una relación. ¿Por qué? Además, porque el principal financiador de la salud en el país no es ni ESalud, que tiene 9.000 millones de presupuesto, ni el Ministerio de Salud y toda la red pública, que tiene 13.500 millones, es la gente. 14.000 millones de soles, la gente dispone de su bolsillo, a pesar de estar en ESalud. Es un mercado a pesar de estar en ESalud, a pesar de estar en el CIS o a pesar de tener seguro privado. Cuéntanos, Alexandro, el tema del sector privado. El sector privado de la salud. Tú me hablabas del sector público, las medicinas, las farmacias. Háblanos un poco sobre las clínicas. En el Perú, la salud
desde el punto de vista del financiamiento, de quién paga más, está privatizada. O sea, el presupuesto de las familias, del bolsillo de la gente, es el principal financiador de la salud. Casi 14.000 millones de soles. Es un mundo de plata. Es más que todo el presupuesto del Ministerio de Salud junto y de todas las regiones. Y eso va a dos grandes áreas. Una, la de los seguros privados, ¿no? Las EPS y los seguros que ahora hay, hasta clínicas ofertan seguros, y la atención que se paga en las clínicas, en las farmacias, etc. El principal componente de este gasto de bolsillo es justamente la compra de medicamentos. Hubo hace no mucho una crítica porque en las farmacias que funcionaban o que funcionan dentro de las clínicas privadas, las medicinas eran mucho más caras que en una farmacia de la esquina. Lo que pasa es que... Y se tuvo que sincerar el tema. No se ha sincerado, sigue. No se ha sincerado. O sea, se ha hecho un intento, hay una Superintendencia Nacional de Salud, ha tratado de hacer un piloto, pero esto sigue en problemas, además porque ahora tenemos una integración vertical, ¿no es cierto? O sea, tenemos clínicas que han sido compradas por las aseguradoras, hay dos grandes cadenas, a una por un lado y por el otro lado Sana, ¿no? Que han comprado complejos hospitalarios, ¿no? Y encima de la clínica está la aseguradora y encima de la aseguradora el banco. Entonces, el sistema financiero ha penetrado con toda su fuerza en el sistema. Este es el negocio de la salud, digamos. Es un negocio, ¿no? Y este negocio, lamentablemente, tiene que tener límites, capacidad de regulación, y en el Perú no tenemos una regulación adecuada frente a la salud. ¿Y en otros países cómo es? ¿Es así de libre el mercado? No. En todos los países que han logrado un sistema de salud ordenado, el sector privado existe, pero el sector privado tiene que estar regulado. Es más, tú puedes comprar servicios desde el sistema público al sector privado, pero tienes que hacerlo con un orden adecuado, como es en varias partes del mundo. Si tú tienes el dinero, puedes orientar un poco el mercado. Porque podrían decir también, ¿no? La salud no es un negocio, o no debería ser un negocio, claro, o es una actividad empresarial en donde las reglas no pueden ser las mismas reglas que una fábrica de clavos. Por supuesto, o sea, no podemos tener clínicas aquí cerca que dice cesárea 1.000 soles, o seguros tal, te aseguras y también tienes de regalo un pasaje a Miami. No puede ser. Pero eso pasa cuando el sector público es muy malo y no atiende la demanda. La gente busca. Exacto, ¿no? Ese es el problema, no atiende la demanda. El sector público, ante la precariedad del sector público, entonces la gente va a las grandes... O a un fenómeno muy interesante que son estos hospitales de solidaridad, ¿no? Que los inauguró Castañeda y que te cobran por consulta 8 soles, pero después de la consulta viene el análisis 1, el análisis 2, el análisis 3, entonces la gente sabe que entra a un hospital de la solidaridad, le pueden curar una enfermedad simple, pero sale después pagando 50. El Foro Salud que tú coordinas ha hecho algunos cálculos sobre cuánto dinero gasta un peruano promedio en su salud, en el cuidado de su salud, así como destina un porcentaje en educación de su familia, en salud, en seguros. ¿Ustedes están trabajando eso? Claro, se puede hacer un aproximado, más o menos es entre el 10 y el 12% del presupuesto familiar el que se va en salud, con altas y bajas, en promedio. Pero cuando viene la enfermedad de alto costo, cuando viene, por ejemplo, imagínate un cáncer. No, la familia se arruina. O sea, y no hay quien los atienda. Si estás en salud, tienes que padecer muchísimo y te atienden sin que pagues. El CIS está avanzando. Si te atienden, ¿no? Porque dicen, cuando me dan la cita ya la persona con el cáncer ya se murió. Pero hay un grado de atención en salud, tiene los hospitales de más alta complejidad en el país. O sea, también hay que cuidarnos un poco de este discurso del congresista García Belaúnde, que parece que salud pues, no sirve para nada, y no es verdad. No es verdad. No es verdad. O sea, salud sí sirve, tiene que cambiar, tiene que atender mejor, tiene que ordenarse, tiene que desburocratizarse, etc. Y el caso del Seguro Integral de Salud, el SIS, ha avanzado bastante. El SIS, por ejemplo, ha cuadruplicado su presupuesto en los últimos 4 años. Mira, este gobierno ha duplicado el presupuesto del sector salud, pero la brecha es tan grande... Que no se siente. Exacto. Que no se siente y el aparato está oxidado. Entonces lo que tenemos que hacer es... La reforma que ha planteado el gobierno no es tal. ¿Y Foro Salud qué plantea? Porque, digamos, la problemática es, por lo que has señalado esta noche, compleja, ¿no? Las cosas no andan bien. ¿Qué iniciativas hay para que, de pronto, iniciativas público-privadas, no sé,
¿Cuál es la salida? O sea, lo principal nosotros creemos es fortalecer y sincerar el financiamiento y el funcionamiento de los dos grandes sistemas públicos del país. Nuestro país tiene una red grande, extendida de sistema público. Tenemos 8.000 establecimientos de salud del Ministerio de Salud en todo el país, casi 400 de salud, que son una base sólida en promedio para cualquier país. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer ese servicio, sobre todo en el primer nivel. O sea, este primer nivel de postas y centros de salud que a veces parecen básica, banda, digamos, exacto, ¿no? La capa compleja. Tiene que territorializarse. En Inglaterra, por ejemplo, el médico de familia tiene a su cargo 5 manzanas con su equipo de salud. Además es una medicina, además de la telemedicina, el médico va a tu hogar, Exacto, ¿no? No tienes que desplazarte a un establecimiento, por eso. ¿no? Médico. O sea, la persona que vive en San Juan del Lurigancho no tiene que venir al Rivaliati o al Almenara. Además en el camino digamos... Puede morir en la combi, de paso, ¿no? Muy peligroso. Entonces hay que territorializar la salud, establecer redes integradas, que hay un decreto legislativo que se tiene que implementar, y que en estas redes integradas de primer nivel la persona vaya, entre al establecimiento y no se le pregunte, ¿usted es del CIS? ¿Usted es de salud? Entonces ya no tiene que haber diferencias. Y en las capas más complejas, poco a poco vamos integrando estos dos subsistemas porque todavía tienen bastante diferencias. Eso demorará, si comenzamos a trabajar en serio, quizá unos 15 años. ¿Y el liderazgo, digamos, en este tema, digamos, el ministro de Salud, en qué está? Bueno, yo creo que de alguna manera se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Le ha reventado esta semana el tema de los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? O sea, hace años todos los que estamos en salud sabemos, pero salió un informe el domingo pasado en el que nos levantamos una mañana y nos damos con la sorpresa que 3.000 niños en este país son conejillos de indias de las transnacionales y a cambio de un carrito, una bolsa de arroz, azúcar y un poncho. ¿Qué es esto? Sí. Y esto lo han tenido que solucionar, lo tienen que solucionar ahora. Y así el dengue. En Piura, 20 muertos. Pero andamos como bomberos, ¿no? Apagando incendios. O sea, ¿Cuándo cambiar ya una política más proactiva? Exacto. El Ministerio de Salud tiene que concentrarse en una labor estratégica rectora. ¿Pero qué ha pasado? Han hecho un proceso de descentralización y hay 25 mini ministerios de salud en las regiones que no se pueden controlar. Entonces hay una serie de temas que hay temas que también se satanizaron, el tema de la planificación familiar, digamos, hubo temas que, digamos, bien manejados, ya no están en la agenda, ¿no? La salud sexual y reproductiva, mira, el embarazo adolescente ha crecido muchísimo, no está bajando, la tuberculosis. La TBC tiene en nuestro país rangos parecidos a países como Haití. O sea, hay cosas que no podemos aceptar. O sea, esta historia de que el Perú está muy bien es una parte de la historia, es el PBI y todo esto. Ha salido un libro de los investigadores de la Universidad del Pacífico que se llama El Perú Calato, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí lo que dicen es, bueno, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que basa tus sistemas públicos, educación y salud. Entonces, no hay manera de lograr un país desarrollado, como queremos todos, creo, sin un gran sistema de salud. Pero lo primero es tomar conciencia de cómo están las cosas. Si vamos un poco a ciegas o nos guiamos de lo que nos dicen o algunas notas que aparecen o publireportajes y no entramos de fondo a conocer qué es lo que está pasando con especialistas, con médicos, con estadistas, vamos a ser un poco mucho triunfalismo hay. Yo creo que los gobiernos deberían sincerarse más. Por ejemplo, en estos momentos la doctora Bafigo de Salud, ya que ha sido tan afectada, debería decir, bueno, abramos esto, sinceremos, ¿no es cierto? Esta es la real situación de salud, aquí hay una serie de distorsiones, ¿no? El seguro agrario, por ejemplo, que estuvo pensado para el pequeño agricultor que tiene su parcela, ahora toda la agroindustria, los ejecutivos de la agroindustria que ganan mucha plata están pagando 4% cuando no deberían hacerlo. Salud es la única entidad que le paga a sus jubilados, que lo debería hacer el Estado, la ONP, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creemos que este es un momento de sincerar para meter el debate de la salud en la campaña política del 2016 y que por favor se comprometan todos los candidatos a que tiene que ser un tema de agenda, por supuesto, ¿no? Y un tema de la campaña. Nunca ha sido un tema de agenda el tema del derecho a la salud, el sistema público de salud, y este es el momento. Muchas gracias, Alexandro. Te comprometo además a seguir conversando de temas de salud y a que vengas más a menudo aquí a RBC para opinar ya no solamente de temas de salud, sino de lo que está pasando a nivel político. Y la cosa se va a mover, o sea, no es que la foto es Kuczynski, Alan, Toledo y PPK, esa no es la foto. No. La foto en el Perú es 30, 40 días antes. Te comprometo a que cuando quieres, eso te aseguro, ninguno de los que está ahorita primero en las encuestas va a ser elegido presidente, va a ser otro. Está grabado.
Claro. Bien, vamos a ir a una breve pausa en el programa y regresamos en un instante.